Buen día, mi nombre es Juan Pablo Jaramillo y en este caso voy a implementar la actividad número 6, proyecto final e implementación de grafos para la mejora y eficiencia de búsqueda de libros y usuarios. Esto es para la clase de estructura de datos con el profesor Well. Inicialmente vamos a comenzar hablando por los grafos. Los grafos son esenciales para poder generar direcciones entre nodos o una mejor comunicación entre ellas por medio de eh, vértices como tal o aristas, que serían sus conexiones. Nuestro programa, que es la base de una biblioteca llamada Alejandría, donde ya lo teníamos generado por medio de árboles, estructura de eh, datos donde se almacenaban de manera normal, pero aquí vamos a integrar los grafos para la búsqueda de libros, para implementar usuarios y además de esto vamos a añadir la opción de poder recomendar libros y mostrar estos. Inicialmente generamos la clase grafos en la cual instalamos o generamos el método constructor por medio del self que se instala en nodos y en aristas, que son diccionarios para almacenar pues el identificador que sería el primary key y el objeto que sería el nodo o la arista como tal. Hay que tener en cuenta que los nodos son los puntos y las aristas son como tal los caminos y el peso que tiene este camino como tal. Definimos una función para agregar el nodo. Un nodo puede ser un usuario o un libro. Aquí instanciamos que si el nodo no está en nodos, pues este se agrega como tipo y datos, que sería la información, y aparte de esto inicializaremos el diccionario de aristas salientes, en donde pues si es verdadero se genera y si es falso pues menciona que este no es existente. Además de esto generamos la función para agregar arista, que sería como tal el camino, en donde si el punto de origen se encuentra en nodos y destino se encuentra en el nodo, entonces lo que vamos a hacer es conectar el origen y el destino con un peso que se le asignará. Entonces si es verdadero, pues lo arroja y si es falso, pues este no existirá como tal. Además de esto, también implementamos la función de obtener vecinos, esto para que se pueda mostrar como tal los nodos. Entonces, si el nodo está en la arista, vamos a devolver esta arista en el punto nodo y si no, vamos a retornar una lista vacía. Aparte de esto, pues vamos a implementar la función eliminar nodo. Si es en caso que se necesite eliminar este nodo o esta información, pues tanto de la lógica como tal del programa, como de la base de datos que implementaremos. En este caso, pues si el nodo está en nodos, o sea, esa función, vamos a eliminar del nodo en la biblioteca como tal y eliminaremos también las aristas que lleguen desde el punto de salida hasta el origen o destino como tal. Pues si es verdadero, lo elimina y si es falso, pues arroja que este no existe. Además de esto, para poder nosotros verificar los nodos y las conexiones que tienen, también implementamos esta función para mostrar el grafo. En este caso, donde imprimiremos los nodos. Si él no está en el nodo, imprimirá que no está en el grafo. Eh, Esto para cada iterador, para cada uno que sería para el primer key, que sería el ID, el tipo de dato y los datos que se implementen en el mismo, imprimiendo pues como tal las aristas. Si hay arista, pues este sería falso. Eh, Además de esto implementamos otro bucle como tal entre el origen y el destino y iteramos. Si el destino es verdadero que hay aristas, entonces para cada destino en un peso de distintos ítems vamos a imprimir el origen, el peso como tal o el camino que recorre este hasta el destino. Si no hay aristas, pues imprimir no hay grado. Además de esto, vamos a implementar como tal la función de base de datos en SQL, donde pues inicialmente importamos SQLite 3 para poder tomar esta función. SQLite 3 es una base de datos donde pues instanciaremos la base de datos al nombre de nuestra biblioteca Alejandría. Inicialmente
generamos COM, que sería la comunicación entre la base de datos para conectar nuestra base de datos con SQLite 3 y el cursor, que sería como tal la función que nos permitiría acceder o anexar esto. Además de esto, pues vamos a anexar las tablas de los libros en el cursor, en este caso con una para el libro, que sería una primary key, la información, título, autor. Además de esto, también la información para agregar el usuario, la tabla del usuario y la tabla de los posibles préstamos, que es una de las ideas para implementar. Además de esto pues se añade a la base de datos y se utiliza este comando para cerrar la base de datos y que quede allí guardado. Además de esto, pues también necesitamos la función para cargar los datos desde la misma base de datos, implementando como tal la conexión entre la base de datos y nuestro cursor, que sería nuestro comando para manipular esta base de datos. Entonces, eh, cargamos pues la información que está en la base de datos y iteramos en un bucle para que esto se agregue y nos pueda mostrar información y sin verificar o implementar cualquier duplicidad que se genere. También lo utilizamos pues para cargar los usuarios y cargar los préstamos igualmente como tal. En este comando pues cerramos con esta llave para que todo quede guardado tanto en nuestra base de datos como en el programa. Imprimimos que los datos cargados desde la base de datos quedan cargados de manera correcta. Además de esto, pues definimos nuevamente la función para agregar libros desde el árbol como tal. Esta función se implementó como tal para poder agregar estos libros en nuestro programa en la base de datos como tal. Entonces, si el árbol o el libro está en esta información existente, vamos a escribir que ya existe el libro para que este nos agregue y lo vamos a insertar pues en la información o en el grafo que ya se había generado y agregamos el libro como un nodo al grafo para que este se vea como préstamo y pues lo guardamos en la base de datos con nuestros comandos. Luego pues intentamos ejecutar para insertar pues el libro o para imprimir que este ya existe y finalmente cerramos la base de datos. Además, pues también implementamos la función igualmente para eliminar el libro, tanto de nuestro programa como de la base de datos. Y además de esto, también agregamos la misma información para poder agregar a los usuarios y verificar si este existe o no existe como tal. Aparte de esto, pues nuestra función con el objetivo de utilizar el grafo es instar a que se verifique cuántos libros se ha prestado al usuario o cuántas veces ha prestado este libro como tal. Entonces instanciamos que si el usuario no está en los grafos o en alguno de los nodos, en tanto la información vamos a imprimir que este no existe, que no hay información. Pero si los grafos no están en nodos, en este caso vamos a imprimir que pues no existe el libro como tal. Y pues guardamos esta información en la base de datos. Si ya existe el préstamo del usuario del libro, también extraemos la información de nuestra base de datos, iteramos en si este ya está como tal, cuántas veces se ha prestado, si no, también creamos si se ha prestado por una vez y no, y volvemos a guardar esto en nuestra base de datos para retornar igualmente. Asimismo, también a partir de esta información que se ha guardado, vamos a dar la función para poder recomendar libros que sean parecidos o tengan el mismo tipo de peso con respecto al grafo. Igualmente, instanciando que si este usuario no está en el grafo, pues lo implementemos y que no hemos encontrado ningún usuario válido. Y si este tiene un préstamo actual, no se ha prestado ningún libro también. Y aparte de esto, pues generamos recomendaciones para el usuario según pues, el diccionario que acumula recomendaciones según su peso. Además de esto, pues guardamos en la base de datos también toda esta información para recomendar. Todo esto lo iteramos por medio de un si es posible y un bucle para cada una de las posibilidades.
Si no hay recomendaciones, pues que se imprima que las basadas en los préstamos de otros usuarios, quizás hay un usuario con un gusto similar para validar y luego esto pues lo volvemos en una lista. Bueno, además de esto, en nuestra función agregamos dos funciones más, que sería pues mostrar nuestro grafo. Agregamos la función para nosotros poder agregar un usuario y poder gestionar como tal los registros de los préstamos de los libros y las recomendaciones de los libros como tal. Pues ya teniendo el programa, lo que vamos a hacer nosotros en este momento serían las pruebas. Vamos a comenzar. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es intentar agregar un libro. En este caso, la biblioteca pues está vacía y lo que nosotros vamos a agregar es el libro 1234, que sería nuestro ICBN y lo llamaremos como 100 años de soledad. Aquí pues le damos enter para agregar los comandos, la información pues del libro como tal, el año de la publicación y pues este queda. Regresamos al menú y vamos a verificar en biblioteca y pues verificamos que sí, quedó guardado. Volvemos como tal al menú principal y además de esto vamos a agregar nuestro usuario. Sí. Entonces nuestro código de usuario va a ser este. Vamos a escribir nuestro nombre, Juan Pablo Jaramillo. Y continuamos. Luego, pues vamos a verificar como tal el libro como que vamos a pedir prestado. Entonces vamos a registrar libro prestado, elige el identificador del usuario que presta el libro, vamos a escribir nuestra identificación y vamos a escribir pues la identificación del libro con los IBNs y pues acá menciona que el préstamo se ha registrado a las personas, que sería mi código como persona, como usuario y el código del libro. Regresamos al menú y vamos a verificar la recomendación de libros. Ingresamos nuestro usuario y no se pudieron generar recomendaciones basadas en préstamos de otros usuarios, quizás hay otros usuarios con sus gustos similares. En este caso no se pudo pues agregar ya que no hay pues más libros similares. Volvemos al menú principal y como último vamos a verificar el grafo. En este caso pues entonces verificamos los nodos serían nuestro primer key, el dato del libro, el nombre del libro que se guardaría pues en la base de datos y nuestro primer key de usuario que sería mi nombre como usuario como tal. Y pues la arista que sería el peso que es 1, porque es la primera vez que se toma y se presta el libro, tanto el código, mi código, el libro y el número de identificación del libro. Nos devolvemos. Y así pues tenemos esta información. Entonces, ¿cómo vamos a verificar? Vamos a verificar que la información haya quedado. Vamos a ir aquí a carpetas y aquí donde dice Alejandría vamos a descargar. Al descargar este archivo vamos a aperturar en la biblioteca y previamente descargada la función de ver SQL Translate, que es una función que ya viene para nuestro computador, vamos a agregarlo. Y en este caso pues podemos ver toda la información de usuarios, préstamos, hay un préstamo del libro de mi usuario, de la persona que es Juan Pablo, y del libro que es 1, 2, 3, 4, 100 años de soledad. Solo se ha registrado un libro que sería 100 años de soledad, que registramos el usuario, el préstamo y pues la información que queda en la base de datos. En este caso pues damos entonces como terminada a la información de todo el código que se generó. Agradecemos por toda la atención prestada y dejamos en el documento anexado el código y el video. Muchas gracias. Hasta luego.